Seguimos con el tema que dejamos pendiente y el referente al tema de la densidad. Ajá. Entonces aquí tenemos densidad. ¿Qué es la densidad? Una de las propiedades características de las sustancias es la densidad, que depende de la sustancia y el estado físico en el que se encuentre. Este tipo de propiedades permite caracterizar, identificar y diferenciar un material de otro. Como está en la figura 7, y tenemos una mezcla de agua y aceite y se diferencia cuál es el agua, que es la que está abajo, y cuál es el aceite, la que está arriba. ¿Por qué? Porque se separan. ¿Y por qué se separan? Por su diferente densidad. El aceite es menos denso, por lo tanto, flota. El agua más densa, por lo tanto se hunde. Tiene más masa por medida de volumen el agua que el aceite. Entonces, la densidad es una magnitud derivada de gran uso en la fabricación de algunos productos, ya que ayuda a los científicos a tomar decisiones en diferentes procesos químicos. Ejemplo de ello son las industrias de los metales, los plásticos, el transporte de fluidos y el análisis de composición de cualquier tipo de sustancia. La densidad es la relación que existe entre la masa de un material y el espacio que ocupa dicha masa. En pocas palabras, su volumen. Matemáticamente se escribe como D igual a M sobre V, donde D es la densidad del material que se quiere calcular. M es la masa del material y V es el volumen. Según el sistema internacional, la densidad se expresa en kilogramos sobre metro cúbico. No obstante, la densidad se puede indicar en una unidad de masa sobre cualquier unidad de volumen. Por ejemplo, gramos sobre mililitros, gramos sobre litros, kilogramos sobre litros o gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, esto es lo que es la densidad. Pasemos entonces al siguiente tema. Déjenme ver aquí qué es lo que está ocurriendo. Bien, continuamos nosotros. Bien. ¿Cómo se mide la densidad? La densidad se puede calcular matemáticamente siempre y cuando se conozca la masa y el volumen ocupado por la masa. Sin embargo, en la actualidad existen diversos instrumentos de medición que permiten determinar la densidad de diferentes materiales o sustancias, como el caso que se muestra en la figura 8, donde está el densímetro y el pignómetro. El densímetro, que es el que se está introduciendo dentro de la probeta, y el pignómetro, que es este que está aquí. Bien, el densímetro es un instrumento de medición usado para determinar la densidad de algunas sustancias líquidas sin necesidad de conocer la masa y el volumen del líquido. Por lo general está construido en vidrio y se caracteriza por tener un bulbo de cierto peso en un cilindro hueco, lo que ayuda a flotar verticalmente. Contiene una escala graduada que indica la densidad del líquido. Cabe destacar que en líquidos con densidades bajas como alcohol y aceite, el densímetro se hundirá un poco más que en las sustancias con mayor densidad como el agua. El densímetro es muy utilizado en la industria del vino y la leche. Pignómetro, herramienta utilizada para determinar la densidad de un fluido en los laboratorios. Consiste en un recipiente pequeño de vidrio con una tapa en la que se encuentra un capilar
con el objeto de poder determinar con precisión el volumen de uno. Conociendo con anterioridad la masa del fluido, se pueden obtener las densidades de la sustancia. Es muy utilizado en la industria de las pinturas y en general en los laboratorios para análisis y caracterización de productos químicos. ¿Qué factores afectan la densidad de los materiales? La densidad depende en gran medida del estado físico en el que se encuentra el material, ya sea sólido, líquido o gas. La densidad depende del estado físico de la sustancia. Por ejemplo, el hielo es menos denso que el agua líquida y por eso flota sobre ella. Bien. Para un sólido, la densidad permanece constante, incluso cambiando de ambiente al material. Por ejemplo, una barra de cobre tiene la misma densidad sobre el nivel del mar o en la cima de la montaña más alta de la. Esta característica se debe principalmente a las grandes fuerzas de atracción entre las moléculas que conforman este tipo de material. La temperatura es un factor que afecta la densidad de los fluidos, sobre todo líquidos y gases. Es que cuando se habla de fluidos se habla de líquidos y gases. Si la temperatura se eleva, las moléculas se mueven rápidamente, aumentando su energía cinética y, por tanto, el número de choques de las partículas en un espacio determinado. Lo anterior produce una separación de las partículas que conforman el material, lo que aumenta el volumen ocupado por las mismas y por tanto disminuye la densidad del material. La presión es otro factor que determina la densidad de los fluidos. Por lo general, los gases son más densos cuando la presión se eleva. Esto se debe principalmente a que la fuerza adicional ejercida sobre las moléculas hace que el espacio entre ellas disminuya, aumentando la masa en el volumen dado y por lo tanto la densidad. La densidad. Vamos a ver aquí un ejemplo de cálculo de densidad. Dice, calcula la densidad de una sustancia desconocida si 100 gramos de la misma ocupan un volumen de 56 mililitros. Expresa la densidad en kilogramos sobre litro. Como se pide la densidad en kilogramos sobre litro, se deben convertir los 100 gramos a kilogramos y los 56 mililitros a litro. Bien. Los 100 gramos, usando el factor de conversión o la equivalencia de un kilogramo, 1000 gramos, hace que esta unidad gramos se elimine con esta unidad gramo de aquí, quedando esta como resultante, kilogramos. ¿Bien? Entonces, 100 entre 1000 es 0.1 kilogramos. Lo mismo ocurre con los mililitros. Se usa la equivalencia, 1 litro, 1000 mililitros. Mililitros se cancela o se simplifica con mililitros. Entonces 56 entre 1000. 56 entre 1000 es 0,056 litros. Utilizando entonces la fórmula de densidad y realizando la operación, densidad igual a masa sobre volumen, entonces 0.1 kilogramos entre 0.056 se obtiene 1.78 kilogramos sobre el litro. Segundo ejemplo, si un vaso de precipitados vacío tiene una masa de 100 gramos, si posteriormente se llena con 200 centímetros cúbicos de una solución de cloruro de sodio, su nueva masa es de 330 gramos. Calcula la densidad de la solución. Primero se halla la masa de la solución. Masa de la solución es igual a la masa del vaso de precipitados, que era 100 gramos, y la masa menos
Ajá, ok, espérate. Aquí. La masa de la solución, lo que se requiere es la masa de la solución de cloruro de sodio, porque es la densidad de la solución lo que se quiere obtener. Ok, entonces la masa de la solución va a ser igual a la masa del vaso con la solución, menos la masa del precipitado vacío. Entonces se tiene que la masa de la solución dentro del vaso de precipitado es 330 menos 100, ¿verdad? Que era la masa del vaso. Entonces, 330 menos 100 es 230 gramos. Ahora bien, empleando la, eh, la fórmula, tenemos que densidad es masa sobre volumen. Reemplazando los 230 gramos, que son los que resultan de la resta de 330 menos 100, entre los 200 centímetros cúbicos que llenó esa solución dentro del vaso de precipitado. Esto se divide 230 entre 200 y esto se obtiene que es 1,15 centímetros, gramos sobre centímetros cúbicos. Los gramos de los 230 y los centímetros cúbicos de los 200. Y aquí está. También tenemos el tema de calor y temperatura. Calor y temperatura. Calor y temperatura. Desde la antigüedad se sabe que la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos y moléculas. Estas, dependiendo del estado en que se encuentre la materia, pueden tener sus átomos o moléculas en mayor o menor grado de libertad. El grado de libertad depende de las fuerzas que existan entre los átomos o las moléculas. Por ejemplo, si las moléculas se mueven es porque poseen energía cinética. De la misma manera en que todas las personas alrededor de una fogata no experimentan el mismo grado de calor, tampoco todas las moléculas de un cuerpo tienen la misma energía. Unas se mueven más rápido que otras, de tal manera que si desea expresar o si se desea expresar la energía del cuerpo, debe hacerse mediante un valor que corresponda a la energía promedio de sus moléculas. Pues bien, el concepto que se puede deducir del ejemplo anterior es el de temperatura. La temperatura es la medida de la energía promedio. La temperatura de un cuerpo se define como una magnitud que mide la energía promedio de las moléculas que constituyen ese cuerpo. La temperatura de un cuerpo es independiente de su masa porque solo depende de la velocidad y la masa de cada una de sus moléculas. Por otra parte, el concepto de calor corresponde a la medida de la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a la diferencia de temperatura que existen entre ellos. Unidades de cantidad de calor. Dado que el calor es una forma de energía que se transfiere de una sustancia a otra en virtud de una diferencia de temperatura, se puede determinar la cantidad de calor midiendo el cambio de temperatura de una masa conocida que absorbe calor desde alguna fuente. Según el sistema internacional, el calor se mide en julios. En la literatura vamos a encontrar más bien el término joules, que es una unidad en energía. No obstante, es muy común el uso de la caloría. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 grados Celsius a 15,5. En este tópico muchas definiciones dicen para elevar la temperatura de un gramo de agua 1 grado Celsius. Y esto equivale a 4,184 julios. Frecuentemente se emplea el múltiplo de la kilocaloría denominado kilocaloría, que equivale a 1000 calorías. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide con el termómetro. El termómetro es un capilar terminado
en un bulbo que contiene un líquido que se dilata. Está cubierto por un tubo externo que contiene la escala numérica o termométrica. La mayoría de los materiales conocidos se expanden, es decir, experimentan un aumento de volumen cuando su temperatura aumenta y se contraen cuando ésta disminuye. El termómetro es un instrumento diseñado para medir la temperatura valiéndose de la expansión y contracción de un líquido, generalmente mercurio. Escalas de temperatura. Algunas de las escalas más utilizadas son la escala Celsius o centígrada, la escala Kelvin o absoluta, la escala Fahrenheit, la escala Rankine. Bien. Procedamos entonces a ver cada una. La Celsius se denomina así en honor a su inventor Anders Celsius. Esta escala emplea como puntos de referencia el de congelación y el de ebullición del agua, asignando un valor de 0 al primero y de 100 al segundo. Debido a la asignación arbitraria del punto 0, en esta escala, son posibles las temperaturas negativas, correspondientes a valores por debajo del punto de congelación del agua. Escala Kelvin o absoluta. Esta surge con el fin de evitar el empleo de valores negativos de temperatura. Lord Kelvin sugirió emplear como punto de inicio de la escala un valor conocido como 0 absoluto, que corresponde a una temperatura de menos 273 grados Celsius, en la cual la energía cinética de las partículas es mínima y por tanto corresponde a la temperatura más baja que se puede llegar. El tamaño de los grados en las escalas Kelvin y Celsius es el mismo, lo cual facilita la conversión de valores entre una y otra. Escala Fahrenheit. Se emplea comúnmente en los Estados Unidos y se diferencia de las anteriores en que el punto de congelación del agua se le asigna un valor de 32 grados Celsius. 32 grados. Permítanme un momentito y continuamos. Okay. Ahora sí. Bien. Como decía, se emplea comúnmente en los Estados Unidos y se diferencia de las anteriores en que en el punto de congelación del agua se le asigna un valor de 32 grados y al de ebullición de 230. Esto quiere decir que la diferencia de temperatura entre los dos puntos de referencia se compone de 180 partes o grados, en lugar de 100 como en las escalas Celsius y Kelvin. De esta manera, el tamaño relativo a un grado centígrado o Kelvin es mayor que el de un grado Fahrenheit. Y la escala Rankine se caracteriza porque el intervalo entre el punto de congelación y el de ebullición del agua es igual al intervalo que existe entre estos puntos en la escala Fahrenheit. La diferencia está en que el punto de congelación del agua se marca como 492 grados, mientras que el punto de ebullición se señala como 672. El cero absoluto de esta escala corresponde al cero absoluto de la escala Kelvin. La escala Rankine es muy empleada en el campo de la ingeniería. Conversiones entre escalas de temperatura. Tan valioso como conocer las distintas escalas de temperaturas, aprender a medir y a realizar equivalencias o conversiones entre ellas. Para relacionar la escala centígrada y la Kelvin deben recordarse que el punto o que el tamaño de un grado centígrado es el mismo para un Kelvin
Por consiguiente, para transformar grados centígrados a Kelvin se adiciona 273 al valor dado en centígrados, como vemos aquí. O para realizar el proceso contrario, se tiene que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. Bien. Para realizar las escalas centígrada y Fahrenheit, debe recordarse que 100 divisiones en Celsius equivalen a 180 divisiones en Fahrenheit, o bien 5 divisiones en Celsius equivalen a 9 divisiones en Fahrenheit. Esto se consigue dividiendo los dos números entre 20, o sea, simplificándolos. Debido a que el punto de congelación del agua es 32, se debe hacer la corrección necesaria adicionando 32 grados correspondientes a la diferencia que existe entre las dos escalas, es decir, que la expresión final sería, cuando se va a ir de Celsius a Fahrenheit, se hace el ajuste 9 quintos grados Celsius más 32. O cuando se va a ir de 9 quintos grados Celsius, que corresponde a 1.8. O para realizar la conversión contraria, se parte de Fahrenheit para ver el valor en Celsius. Se resta primero los 32 grados de la medida Fahrenheit y posteriormente se multiplica por 5 novenos o por, eso sería, bueno, ahora les digo. Y se tienen estas dos fórmulas. Para pasar de grado Fahrenheit a Kelvin, resulta más fácil convertir los primeros en centígrados y luego transformarlos a Kelvin. Si se compara la escala Rankine y la Fahrenheit, se pueden establecer la siguiente relación. Ok. 9 quintos es 1.8. 5 novenos, 5 entre 9 es 0.555. Así que aquí puede ir esto multiplicado, aquí, esto puede ir multiplicado por 0.555. Para pasar de grado Fahrenheit a Kelvin, resulta más fácil convertir los primeros en centígrados y luego transformarlos a Kelvin. Si se compara la escala Rankine o la Fahrenheit, se puede establecer la siguiente relación. Un grado Rankine es igual al grado Fahrenheit más 460. Como el cero absoluto concuerda con el cero de la escala Rankine, para convertir grados Rankine a Kelvin, se puede utilizar la siguiente relación. Un grado Rankine es 9 quintos grados Kelvin o 1.8 grados Kelvin. Y veamos estos ejemplos de conversión. Son tres. Dice, convierte 36.5 grados Celsius a Kelvin empleando la fórmula. Vamos de Celsius a Kelvin. Solamente se tiene que sumar los 273 grados. Entonces se usa esa fórmula y se reemplazan los datos. 36.5 más 273.15 y se obtiene 309.65. Convierte 20 grados Celsius a Fahrenheit empleando la fórmula 1.8 grados Celsius más 32. Al reemplazarlo, 1.8 por 20. 1.8 por 20. Vamos a realizarlo aquí. 1.8 por 20 son 36. 36 más 32 es 68. Y aquí tenemos entonces el resultado. Convierte 140 Kelvin en Rankine. La fórmula de Rankine es 1.8
por la temperatura Kelvin. Por lo tanto, al reemplazar los datos, se va a multiplicar 1.8 por 140 y eso va a dar 252, así como lo tenemos. Bueno, ha sido entonces todo este tema de magnitudes y unidades. Bueno, esperemos que haya sido claro. Eh, este video, pues, tanto la primera parte como la segunda le va a estar llegando y ustedes pueden realizar sus respectivos comentarios, sus respectivas preguntas, hacérmelas llegar y con gusto se las contesto. Entonces, por el momento, saludos, nos vemos en el siguiente video.